Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo vamos a hablar sobre los resultados del NAP4. Se hizo un estudio durante todo un año, me parece que entre el 2008 y el 2009, algo así. Analizaron todas las anestesias que se hicieron en el Reino Unido. Se tenía que reportar si había algún incidente de la vía aérea y las consecuencias de ese incidente. Es probablemente el mayor estudio de vía aérea que se ha hecho, ¿vale? Se recogen 3 millones de anestesias generales y por lo tanto entiendo que es de obligada lectura para cualquier persona que se dedique a la vía aérea. Bien, veamos ahora cuáles fueron las distintas temáticas en las cuales han ordenado los resultados que se obtuvieron del análisis de todos esos incidentes de vía aérea. Número 1. Una pobre evaluación de la vía aérea llevó a malos outcomes. Y esto podía ser tanto que se hiciera una evaluación parcial o que no se hiciera una evaluación, pero también muy importantemente que tú hicieras una evaluación de la vía aérea, pensaras que a lo mejor te iba a dar problema ese paciente y luego tú no alteraras tus planes de vía aérea y que tu plan igual fuera tratar de intubar con una laringoscopia directa. Segundo, una pobre planificación, y veréis que esto va muy de la mano de lo anterior. De aquí viene la recomendación de tener una estrategia de vía aérea. Tener un plan es un solo plan, ¿no? Que es voy a hacer una laringoscopia directa y así lo voy a intubar, y no he pensado mucho más. En cambio, tener una estrategia, lo que tengo es una secuencia lógica de planes que yo voy a seguir y en el cual mi objetivo siempre debe ser mantener un intercambio gaseoso bueno y prevenir la broncoaspiración. Tercer punto, nuevamente también relacionado con los otros dos, failure to plan for failure. Esto es muy humano y seguro que todos nos vemos reflejados. Nadie quiere pensar en la posibilidad de que en algún momento este paciente yo no me haga con él y no pueda ventilarlo y no pueda intubarlo. Eso es algo que preferimos en general dejar a un lado porque pensamos que es poco frecuente, que no nos va a pasar y que antes de llegar a eso pues ya lo manejaré yo de alguna manera. Y por lo tanto no me preparo. ¿Qué pasa el día en que efectivamente eso me ocurre? Pues que yo pienso que voy a pedir el carro de vía aérea y me van a traer un montón de material, ¿no? Y que me van a traer lo de la crico y tal, y que yo me voy a acordar de cómo se hacía la crico, y que la crico va a estar ahí, y que va a ser el set que yo recordaba, pero eso pues no suele ser así, y por eso los malos outcomes en estos incidentes en que no se planificó. Cuarto punto, numerosos casos en los cuales estaba clarísimamente indicado que había que hacer una fibro despierto, pero no se hizo. Se procedió con el abordaje estándar. Esto se atribuyó a veces a falta de recursos, falta de formación, falta de confianza con el fibro y también en la UCI falta de disponibilidad inmediata de un fibroscopio. Quinta temática, la vía aérea se deterioró cuando se trató de hacer varios intentos de intubación. Nos lleva a uno de los pilares, el manejo de la vía aérea, que es no traumatizar la vía aérea. Entonces, de aquí viene otro de los mantras de la vía aérea, que es cambia de plan, ¿vale? Si estoy ventilando y no estoy pudiendo ventilar bien, no sigo intentando ventilar de la misma manera. Meto un Guedel, meto una cánula nasofaringea o pruebo con una mascarilla laringea, pero tengo que ir cambiando de planes. Si me está costando intubar, vale, pido un videolaringo. Ahora sí veo, ahora creo que puedo intubar, pero no me pasa el tubo, no logro guiar el tubo. Entonces, ¿qué hago? Hago 8 intentos o hago uno, veo que me está costando y pido una guía. Y así en 2 intentos hemos terminado. Sexto punto, supraglóticos usados de forma inapropiada. Ya sea porque se usaba un supraglótico en un paciente en que probablemente iba a ir mal, ¿no? Pues por ejemplo un obeso, un gran obeso, o pacientes con estómagos llenos claros, o en casos de estómagos llenos o posibles estómagos llenos en que se usaba una mascarilla laringea pero de primera generación, una mascarilla clásica. Séptima temática, se usaron supraglóticos, mascarillas laringeas, para evitar una intubación, particularmente para evitar una intubación en un paciente con una vía aérea difícil. Este en particular es una temática que nos va a pasar a todos, que nos va a seducir a todos, ¿vale? Tienes que hacer una cirugía que no es una cirugía de 10 minutos, no es una fimosis de 10 minutos, sino que es algo un poquito más largo, pues sí, en muchos otros pacientes es verdad que podrías a lo mejor tirar y hacerlo con una mascarilla laringea. Pero si tienes un paciente que es difícil de intubar, ¿qué pasa si efectivamente empezamos con la mascarilla laringea y todo va bien? Pero ¿qué pasa un poquito más adelante? Si la mascarilla deja de ir bien, si ya no le puedo ventilar bien, si cambia el plan quirúrgico, si el paciente sangra, si el paciente se pone malo,
lo que tenemos que hacer en estos casos es luchar contra el camino fácil, ¿vale? Que es decir, nada, le metemos una mascarilla y con eso seguro que tiramos. Y decir, no, ahora que estamos al principio, en que todo el mundo está entendiendo que es el primer momento en que lo que vamos a hacer es manejar la vía aérea del paciente, pues ahora nos gastamos el tiempo, traemos todos nuestros recursos, traemos nuestro carro, nuestro fibro, todas nuestras cosas, todo el sitio es para nosotros y en ese momento gastamos el tiempo de intubar al paciente. Octava temática es que una buena parte de los casos reportados eran casos de cabeza y cuello, o sea, casos de maxilo, de otorrino, vías aéreas más complicadas, vías aéreas en las cuales había que compartir la vía aérea entre el anestesista y los cirujanos, ¿vale? Esto es algo que también puede ser un poco centro dependiente. Yo, por ejemplo, pues no me planteo tener un caso difícil de vía aérea compartida, porque es una traqueoplastia o alguna cosa así, en que tú en los días o semanas previos no hayas estado ya pensando cómo vas a organizar la cirugía con los cirujanos. Novena temática tiene que ver con el manejo de la vía aérea obstruida. El ejemplo de esto sería, pues imaginaros un paciente con un tumor otorrino, un tumor del laringio, que le obstruye buena parte de la vía aérea. Una de las cosas que dicen los autores es que estos pacientes no deben dormirse en las salas de inducción, en los induction room, que también es una cosa muy Reino Unido específica. Ellos duermen a los pacientes fuera del quirófano y luego los pasan en un trolley adentro del quirófano y con eso ahorran tiempos de espera entre quirófanos. A este respecto, también la recomendación de los autores es que siempre la opción más segura va a ser hacer una traqueo con local y en el caso de que no vayas a hacer la traqueo con local, que sería la opción más segura, y vais a hacer un intento de intubarle despierto con el fibro, etc. Bien, en ese caso lo que dicen es que igualmente lo vas a hacer en el quirófano, pero con el cirujano lavado, con el bisturí listo para hacer la traqueo. En el instante en que tú pierdas cualquier control de la vía aérea, el cirujano procede con la traqueo. Décima temática, una proporción importante de los casos se vio en pacientes obesos y en particular en los obesos mórbidos. Aquí no hay mucha sorpresa porque sabemos que este es un factor de vía aérea difícil conocido, pero es verdad que se tiende a infravalorar. En algunos casos, aunque el paciente era obeso, no se modificó el plan, ¿vale? O los planes que había para su manejo de vía aérea. Y lo otro que también encontraron es que los pacientes obesos se obstruían más durante el despertar y que los planes de rescate de la vía aérea, pues voy a rescatar con una mascarilla laringea, voy a rescatar con un abordaje por el cuello, fracasaban con más frecuencia en los pacientes más obesos. Conclusión de los autores, la obesidad es un factor de riesgo importante y eso debe verse reflejado en tu estrategia, en tus planes de manejo de ese paciente. 11º punto. Los rescates de la vía aérea con una crico, con aguja, fallaron en la mayoría de los casos. En cambio, cuando se rescató la vía aérea con un bisturí por parte del cirujano, en el 100% de los casos exitoso. ¿Vale? Esta es una conclusión muy importante y este es un estudio ya un poco antiguo, pero si veis ahora todas las guías y los algoritmos de intubación, la recomendación a raíz de este estudio va a ser mejor, va a estar más recomendado que tú trates de acceder a hacer una crico con bisturí y no con la aguja. 12º punto, la principal causa de muerte en relación con estos incidentes fue la broncoaspiración. Y esto es lo mismo que ocurría hace 50 años. Principal causa de muerte en relación con la anestesia, la broncoaspiración. Por lo tanto, conclusión, respetar la broncoaspiración, mitigarla todo lo posible y tenerla siempre en consideración. 13º punto, 1/3 de los eventos se dieron durante el despertar. Esto podía ser, pues como decíamos, una obstrucción de un obeso, que le quitas el tubo y se obstruye. Puede ser el paciente que te muerde la mascarilla laringea porque no le has puesto un bloqueo de mordida, muerde la mascarilla, empieza a inspirar vigorosamente y hace un edema de pulmón. Todas estas cosas, 1/3 de los casos, te van a ocurrir en el despertar. Y en este momento, en el despertar, no tienes los recursos, la atención y la disponibilidad que tenías cuando estabas intubando a ese paciente, ¿no? Ese obeso mórbido, a las 9 de la mañana, pues todo el mundo quiere venir a ver, a ayudarte. En cambio, a las 3 de la tarde, cuando tienes que extubar a ese paciente, pues el quirófano está mucho más desierto, el cirujano se ha ido a escribir, estás más solo y por lo tanto tú tienes que saber esto
y planificar y hacer una extubación con los recursos y el personal disponible exactamente igual que cuando intubas. 14º punto. Los autores recalcan que la inmensa mayoría de los casos, los malos outcomes se debieron a una mala toma de decisiones, a un mal juicio clínico y por lo tanto en su mayoría eran incidentes prevenibles. ¿Vale? Esto es muy parecido a lo que pasaba en la aeronáutica de los años 50-60. Teníamos catástrofes aéreas, pero lo que fallaba no eran los motores, no era la gasolina, no era el avión, no, era el error humano. 15º punto, un 25% de los incidentes ocurrieron en la UCI y en las urgencias. Además, es importante que sepáis que los pacientes en estos entornos tuvieron unos outcomes mucho peores, o sea, mayor morbilidad, mayor mortalidad. Esto me recuerda a mí, precisamente la última vez que yo fui a la UCI de madrugada a ayudar a intubar, pues fue un paciente oncológico que durante la intubación regurgitó grandes cantidades de contenido y aunque ese paciente se intubó y se manejó su aspiración razonablemente bien, ese paciente falleció a los pocos días. Pacientes de UCI, los pacientes de la urgencia, son pacientes que ya están muy malos de base y intubarles supone un entorno de mucho mayor riesgo y mortalidad. 16º punto, el no tener una capnografía continua en pacientes ventilados contribuyó al 70% de las muertes en relación con incidentes de vía aérea en la UCI. Menciono muchas veces a los residentes el valor que tiene la capnografía. Si tú en el quirófano tienes un paciente que se superficializa, hace un poquito de fuerza, tose, tiene secreciones dentro del tubo, se le desconecta el tubo, se desconecta la tubuladura, cualquiera de estos incidentes, la capnografía nos avisa de forma prácticamente instantánea. El 17º punto tiene que ver con las decanulaciones de los pacientes traqueostomizados en la UCI y de las extubaciones accidentales. Estas fueron responsables de la mayor parte de la morbimortalidad de los pacientes de UCI, particularmente en los pacientes obesos. Claro, tienes un paciente muy obeso que tiene una cánula de traqueostomía, se le sale la cánula, a lo mejor te cuesta volver a canular. Conclusión de los autores, todo paciente de UCI tiene que tener un plan de reintubación. Punto número 18. La mayor parte de los incidentes que hubo en el departamento de urgencias tuvieron que ver con las secuencias rápidas de intubación. Y esto es algo que yo también les menciono mucho habitualmente a los residentes. Nosotros que somos anestesiólogos, que estamos todo el día intubando varios pacientes al día, tendemos a infravalorar lo difícil que puede ser una intubación sencilla. ¿Qué pasa cuando tú tienes que intubar a un paciente que se ha infartado, un paciente que está malo en una coronaria, en una planta, etcétera, por personal que no intuba todos los días varias veces al día? Lo que para nosotros es sencillo y fluye y es fácil, se complica terriblemente. Eso tienes que saberlo, sobre todo por si te toca ir a ayudar, etcétera. Bien, vamos a llegar hasta aquí con este Executive Summary, ¿no? El resumen de los hallazgos del NAP4. Espero que os sea de utilidad. Yo os recomiendo que os leáis el estudio completo, ¿vale? Es muy interesante, viene por capítulos, pues tienes un capítulo de los casos de pediatría, los casos en obstétrica, los casos en la UCI, forma muy buena de aprender y de reforzar una serie de conceptos para el manejo de la vía aérea. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Si os ha gustado, por favor, darle al like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias y os veo en el próximo. Hasta pronto.